que la revisión... ¿Se acuerdan que Georgieva cuando emitió un documento dijo, Cristalina, Georgieva, la titular del fondo, que veía con muy buen beneplácito la llegada de Massa, que había una impronta diferente, que había quedado impactada con el equipo, esas cosas que trascendieron acá? Bueno, pero dijo que seguiremos trabajando. ¿Para qué? Para que mañana, viernes, el board del Fondo Monetario Internacional finalmente firme la validación del conjunto de metas a los cuales se había comprometido Argentina en el segundo trimestre de la validez del acuerdo, que como ustedes saben entró en vigencia en marzo de este año. ¿Qué es lo que está trascendiendo hasta ahora que es muy importante, que va a ser título de etapa de los diarios de mañana? Que el gobierno va a cerrar el grifo del dólar turista. Porque el fondo le dijo, sí, está todo muy lindo, pero estamos acumulando a lo bonzo reservas, lo estamos haciendo de una manera violenta en el corto plazo, con una medida como el dólar soja, que pan para hoy y hambre para mañana. No está mal, es mucho más que nada, sin duda. Cerramos la hemorragia, pero la sangría sigue. Con lo cual, no es Qatar solo, es que la balanza... Argentinos que están yéndose al mundo hay un montón, ¿eh? Aún con las múltiples restricciones que existen. Dólar turista, que tiene un impuesto adicional a cuenta de la ganancia supuesta del año que viene, que está arriba de 2,60 hoy inclusive, con la imposibilidad de pagarlo en cuotas, lo tenés que hacer en solo un pago, como ya ocurre desde fines del año pasado. Pese a todo ello, los argentinos no paran de salir, no paran de sacar recursos. Muy bien contaba Javier ayer. Javier, ayúdame. Sí. ¿El previaje duró cuánto? ¿Una semana? Sí. El previaje 3. Lo anticiparon al cierre, lo tuvieron que cerrar porque hubo mucha euforia, mucha gente se anotó y mucha gente empezó a utilizar al previaje como mecanismo para viajar antes de las vacaciones del próximo verano. Y entonces, claro, no había financiamiento para todo. Entonces casi llegó 1 millón, entonces dijeron corta. Lo cortaron abruptamente, hay mucha calentura en algunas agencias de turismo y en algunos intendentes y gobernadores del interior, ¿o me equivoco? Bueno, las agencias de turismo, las agencias de viaje, Paulino, están muy molestas porque habían esperado esta medida durante varios meses, se venía retrasando, finalmente el gobierno lo anunció, pero claro, en el medio de la implementación decidieron dar marcha atrás y cortarlo justamente por la demanda que hubo, ¿no? 1 millón de personas. Bueno, así que en ese contexto es que está transcurriendo parte de la información también a esta hora. Ahora sí, 3 ejes rápidos, políticamente hablando. En la Argentina hay un tema que es mayúsculo, que es la idea de que hay una política que está inflada de impuestos, que en realidad infla con impuestos a un conjunto importante de la sociedad, del sector privado, para financiar el sector público, los recursos que la política transitoriamente se supone es la que administra, gerencia, a propósito del voto popular. Ahora, la verdad es que lo que está pasando hoy es bastante descriptivo de la imposibilidad de dar debates sinceros, sensatos, profundos, sobre cómo queremos hacer para tener más producción, más sector privado, no más sector público, no tener sector público, tener un gran sector público absolutamente eficaz, muy importante, como contralor, pero no con el peso elefantiásico que tiene hoy, que asfixia al sector privado, que es el que crea la riqueza en muchos casos. Bueno, lo cierto es que Diputados está discutiendo ahora la prórroga de impuestos que había pedido Sergio Massa. Está sesionando desde el mediodía. Tengo un audio acá de alguien que me está hablando y les pido que me lo saquen porque me es imposible concentrarme, perdón. La política inflada de impuestos. Vamos de vuelta, rebobinemos. ¿Qué significa la política inflada de impuestos? Significa que hoy en la Cámara de Diputados, de vuelta, vamos a tener prórroga de bienes personales, del impuesto a las ganancias con las alícuotas actuales, sin actualizaciones. Más allá de todas las discusiones en estos 2 impuestos que podamos tener, a mí, bueno, está, por supuesto, el adicional de emergencia en la venta de cigarrillos, para un sector que particularmente tiene mucho en la marginalidad y a la cual el fisco no le está cobrando, aún con fallos judiciales. El Fondo para la Educación, la promoción cooperativa, son todos impuestos, y impuesto en torno al monotributo, que también son impuestos. Pero hay uno en particular que es bien sintomático. ¿Cuál? El impuesto al cheque, denominado de ese modo. Es el impuesto al créditos y débitos bancarios, que es el famoso 1,2, 0,6. Claro, entonces yo preguntaba, ¿cuánto recauda el impuesto al bobo, como le pusieron algunos cuando Cavallo lo instrumentó en marzo del 2001, en medio de lo que era el drástico ajuste ya en el final de la convertibilidad y antes de la explosión de diciembre?
recauda 2 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto? 2 puntos del Producto Bruto Interno. Piensen que el proyecto de presupuesto que va a presentar Massa en las próximas horas va a contemplar en la hoja de ruta lo que se comprometió con el fondo, que es que el déficit fiscal en la Argentina el año que viene no puede superar 1,9% del Producto Bruto Interno, es decir, del valor del conjunto de bienes y servicios que produce la economía argentina. El impuesto al cheque, solo el impuesto al cheque, ese mal impuesto que castiga al que va por la derecha, que castiga al empresario en blanco, que es un tributo, un impuesto creado transitoriamente y que quedó, parece de manera eterna como tantos en la Argentina, creado hace 21 años, ese impuesto recauda más en plata que lo que el gobierno tiene que, o tiene margen para tener como déficit fiscal el año que viene. Es una distorsión enorme, porque además es un impuesto al cheque, insisto, es un desincentivo a estar en blanco, es un sobrecosto a la economía formal. Claro, es de fácil recaudación, sí, lógico, pero no existe en el mundo, salvo excepciones. La Argentina es una de ellas. Y ahí encontramos ya alguna explicación de esta idea de que estamos inflados de impuestos. Van a discutir también un consenso fiscal. ¿Qué es el consenso fiscal? Que impulsó el gobierno el año pasado y que suscribieron 21 provincias. No lo hicieron San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. Es el consenso que les permitiría a los gobernadores, a diferencia de lo que firmaron en 2017, en muchos de los casos los mismos, no solo comprometerse a tener un sendero de reducción de impuestos provinciales como ingresos brutos, sino que les permitiría aumentar la alícuota de ingresos brutos. Para eso están firmando, por eso está pasando la media sanción de diputados. Porque los gobernadores dicen, si me van a recortar fondos de la nación, yo necesito tener instrumentos para poder aumentar los recursos propios. Porque en medio de la campaña quiero hacer obra, quiero pagar en tiempo y forma, etc. Con lo cual, insisto, de vuelta, ¿quién va a pagar la fiesta? El sector privado. También entró al temario hoy el acuerdo por el cual se crea la Fundación Internacional Unión Europea, ALC, América Latina y el Caribe. Va a bajar al recinto la ley de jerarquización por la ley del Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación, que eso es importante, hay un déficit enorme en materia de enfermería que hay que incentivar, que hay que generar. La ecuación está invertida en la Argentina, en general hay 2 enfermeros por cada médico, en la Argentina hay 2 médicos por cada enfermero, es un problema enorme. Y también se va a discutir la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas de fuego y otras cosas. Pero hoy, diputados, pese a todo lo que te dicen en público, va a terminar validando que malos impuestos sean prorrogados, va a terminar dando una norma para que los gobernadores, en su libre albedrío, establezcan alícuotas superiores que hasta acá no podían, de impuestos altamente distorsivos como ingresos brutos, que es el más distorsivo de todos. Te pongo un ejemplo. Si te pones a vender lapiceras, si la vendés a 100 o a 50, el impuesto es porcentual. Si ganás plata, mucha o poca, no da lo mismo, es un porcentaje, es el 5%, el 4%, el 6%, el 3%, depende de la provincia. Por eso se dice que es un impuesto distorsivo. Porque de última podés discutir la alícuota de ganancias, pero es sobre lo que vos supuestamente ganás. Claro, ¿por qué también ganancia está distorsionado? Porque como vos no podés deflactarlo, terminás pagando por impuesto a la ganancia por plata que no ganaste. ¿Me explico? Entonces te computan una ganancia que en realidad fue un gasto que vos hiciste para sobrevivir, no una rentabilidad adicional. Bueno, así las cosas, el primer eje es este. El segundo tiene que ver con la educación, que la educación yo creo que se va a marzo, y sí, se va a marzo. Fruto de este gobierno, no, fruto de la Argentina y la desidia que hemos tenido. Yo quiero marcar 2 o 3 datos. Miren, en la provincia de Río Negro, 3 de cada 4 directores de escuelas secundarios estatales son suplentes o interinos. 3 de cada 4 directores de escuelas secundarias. 3 de cada 4, suplentes o interinos. Están rindiéndose las pruebas PISA. Ya sabemos las falencias que encontramos en términos de comprensión de textos, matemática, lógica matemática. Tenemos un curso de lectoescritura en la Universidad de Buenos Aires, en el CBC, para que los chicos que vienen del secundario las falencias las terminen supliendo en un curso que les permita aprender a leer y que les permita aprender a comprender, mejor dicho, los textos que leen. Saben leer, pero no saben comprender. Y también algunos temas de matemática. Ahora, fíjense esto que tiene que ver con las universidades del conurbano. Hay un intento de crear 3 universidades. La del Delta, la de Pilar
la de Saladillo. Y están en el Congreso para ser discutidos. Una fuerte expansión de creación de universidades en los últimos tiempos. Ahora, el promedio se reciben solo 4 de cada 100 alumnos de los que entran en las universidades del conurbano. Entran 100, al final del camino en tiempo y forma solo egresan 4. Representan el 15% del alumnado, pero solo el 11,5% de los graduados. Quiere decir que proporcionalmente en el conurbano egresan, la estadística marca, menos estudiantes egresan que en universidades de otros lugares del país. También pública, o aunque también pública. Argentina tiene una media nacional de 6 graduados. En Brasil, la media de cada 100 alumnos que entran es 15 y en Chile 14. Es decir, estamos debajo de la mitad de Brasil y Chile, países que nos parecían lejanos en términos educativos hace algún tiempo. Graduados cada 100 alumnos. Universidad de San Martín 7,4, Universidad de La Matanza 6,4, Universidad de Buenos Aires 5,4, Universidad de José C. Paz 3,7, Universidad de 3 de Febrero 2,9. Tampoco esto es una foto estática y tampoco esto es descriptivo pura y exclusivamente de la excelencia o la calidad educativa, simplemente es demostrativo. Lo que estoy diciendo es que de 100 egresan 2,9, 3,7, 5,4, 6,4, que en el medio queda un montón de gente, en tiempo y forma. Por supuesto, después otros egresan con más tiempo. O en el medio muchos, como decía Barbieri aquí cuando estuvo no hace tanto tiempo, el rector de la Universidad de Buenos Aires hasta hace algunos días, 1 de cada 3 de los que entran al CBC cambian de carrera y otro de cada 3 deja de estudiar en la universidad. Y solo 1 de cada 3 sigue adelante en la carrera que eligió, a los 17, 18, 19. Lo cual es bastante usual, es cierto. Pero son síntomas. No los preparamos bien antes, nos cuesta la retención, aún en el secundario, y luego en la universidad, los productos que obtenemos, si bien son buenos, no está claro que estemos generando todo lo que tenemos que generar. Y de hecho el empleo de calidad en la Argentina hoy probablemente esté. Lo que no ocurra es que esté el recurso humano. Y eso es algo que no ocurrió en mucho tiempo en la Argentina, que empezó a pasar y que ya es casi un denominador común en muchos casos y que debería ocuparnos. Tercer eje y último, ahora sí, este otro de los síntomas de degradación constante. Por supuesto que hablando de la educación, después están las provincias que no cumplimentan los 180 días educativos, como Santa Cruz, como Chubut, los que tienen una infraestructura como ustedes ya la conocen, o los que no discuten la calidad, porque muchos discutimos la cantidad, pero no estamos discutiendo la calidad, no estamos discutiendo qué le ponemos adentro en las aulas, cómo los chicos transcurren la vida escolar. Bueno, todo eso son discusiones primarias. Estos son algunos datos, estadísticas, las que mostrábamos antes, respecto a lo que quería marcar que era definitivamente un problema en la materia. Y en las síntomas de degradación constante, bueno, 3 postales, muy rápidas. Una de ellas es esto pasó en Gonet, ¿no? Entraron a robar a una librería, ¿no? Llena de chiquitos. Miren las imágenes. Las cámaras que detectan todos estos movimientos, pasó el lunes, los detectaron, son las cámaras del lugar. Los detuvieron. Eran menores. ¿Cuánto tiempo? Minutos. ¿Qué están haciendo hoy? No lo sé. Quizás no lo hagan con una cámara que los muestre. Otra imagen de la degradación. Miren lo que es un hospital en Chaco. Es muy fuerte la imagen, ¿eh? Están reanimando a un paciente, intentando salvarle la vida. Escuchan, ¿no? Se reían mientras intentaban reanimar a un paciente que murió. Por supuesto, la directora del hospital dijo que los involucrados ya fueron separados de sus cargos. Obviamente es un escándalo, enorme indignación. ¿Pero a quién se le ocurría? Profesionales. Profesionales hablando de la educación. Bueno, y después si querés una imagen chiquita, pero no menor. Quisieron robar en una escuela y encañonaron a los porteros. Yo pregunté dónde, porque lo vi en portales de la Patagonia, en Centenario. Lugar muy chiquito.
pero donde también la delincuencia creció. Presuntos delincuentes que se toparon en el patio con los auxiliares, a quienes amenazaron para huir, y así fue, y se fueron. Y habían entrado a una escuela a robar. Hay escuelas que han sido cerradas, hay otras que no dictan clases por las inseguridades a las cuales son sometidas, las hemos contado aquí. Yo creo que es un síntoma de degradación. Por supuesto que a eso uno tiene que agregarle la normativa, las leyes, el desapego a la ley, la falta de autoridad, la falta de rigor, la falta de ejemplaridad, tantas cosas que hacen probablemente a. Pero estas imágenes que estamos empezando a ver de manera recurrente son cada vez más gravosas. Y hablando de eso, nos podemos meter de lleno en esto que es urgente. Miren.